Estamos en la recta final de este evento presentado por Needed y el día de hoy estamos aquí con Jorge Litvin, quien es CEO de SafeView. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, muy bien, vos, encantado, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias por estar aquí y platícanos un poquito de cómo están viviendo este evento. Recientemente también tuviste una conferencia en torno a la ciberseguridad. Platícanos un poquito más al respecto. El evento, la verdad que no tengo nada más que agradecer y felicitar por lo espectacular que está. Sí tengo que decir que después de mi conferencia vi algunas caras asustadas en la audiencia, iba viendo cómo se les abrían un poco los ojos, pero bueno, un poco eso es lo que hace mostrar los riesgos a los que estamos expuestos. Así es, platícanos un poquito de por qué esas caras, qué fue lo que hablamos el día de hoy. La mayoría de las empresas creen que la ciberseguridad es un riesgo que no les impacta porque se sienten siempre que o no somos demasiado grandes o no somos tan importantes o nosotros no estamos tan regulados o si estamos regulados, igual en Latinoamérica las leyes medios que no se cumplen, entonces no hay multas y de repente cuando empiezan a ver cuáles son los impactos ya no de ciberseguridad sino para el negocio y que quizás no podés vender si no podés demostrar confianza y la confianza tiene que ver con poder demostrar que la información que vamos a manejar de terceros o los sistemas que proveemos también son seguros, bueno, empezamos a ver las cosas de una perspectiva en donde el riesgo ya no es cibernético, sino de expansión y crecimiento. Totalmente de acuerdo. Y platícanos un poquito de cómo está la región, tanto en México y América Latina, en cuestión de ciberseguridad. Somos también en México de los más atacados. Platícanos un poquito de este panorama. Latinoamérica siempre tuvo un contexto particular en donde en algún punto estuvimos un poco por detrás de países que quizás se consideran más desarrollados como Estados Unidos o Europa. A nivel regulatorio te puedo decir Europa es la que marca el norte, pero en México tienen una situación particular. Muchas empresas de México le prestan servicios o tienen acuerdos comerciales con empresas de los Estados Unidos. Entonces, las regulaciones que les impactan no son solamente las mexicanas, sino de aquellas empresas de las regiones con las que quieren trabajar. Entonces, tenemos muchas empresas de México que me dicen necesitamos adecuarnos a CCPA, que es la regulación de protección de datos de California. ¿Por qué? Porque tienen usuarios de California que consumen su servicio. Y así un montón de ejemplos más. Platícanos, el día de hoy el evento es dedicado a la inteligencia artificial. ¿Cómo la llegada de esta tecnología, o más bien la explosión de esta tecnología, justamente ha cambiado el panorama? La IA es, y así terminó mi conferencia para quienes hayan estado, es una herramienta que no tiene moral y va a depender de los humanos si la usamos para el bien y para el mal. Y yo lo que mostré en mi ponencia es todas las formas en las que un criminal puede explotar la IA para atacar y cómo el efecto multiplicador de la IA puede generar riesgos no solamente adicionales, sino que además potenciar los que ya lo teníamos. Pero, así como dije que depende de los humanos, lo otro que mostré es cómo la tecnología o cómo nosotros podemos apalancarnos en las mismas herramientas que el criminal utiliza para protegernos y que permiten automatizar muchos procesos muy cargosos operativamente manuales, como generar evidencias para auditorías, como detectar malware, como detectar operaciones sospechosas, inusuales, detectar que un usuario en realidad no es un usuario pues se está conectando a un dispositivo que no le pertenece. Y todo ese entrecruzamiento de datos, que es un montón, requiere mucho trabajo humano. También de esa interpretación, ¿no? Esa buena interpretación de los datos. Exactamente. También platícanos un poquito también de esta parte de justo de la cultura también organizacional de las empresas. Creo que también influye muchísimo en la parte de cómo percibimos y cómo recibimos también esa parte cuando ya somos atacados. Platícanos un poquito también de esta forma de cómo la cultura influye en la reacción. Lo voy a tomar en dos puntos. Lo primero es la cultura y lo que tienen que saber las empresas, y muchas de las que nos están escuchando en este momento están en un camino de transformación digital, aunque no sea de ciberseguridad. Y hay un error del que pecamos habitualmente, es que pensar que transformarnos digitalmente significa implementar un montón de tecnologías. Pero si las personas no acompañan esa implementación y si no entienden el por qué es importante, al final las empresas se llenan de Ferraris que nadie saca a pasear, ¿no? El factor humano es clave en la cultura. ¿Por qué? Porque inclusive te voy a dar una métrica que es que el 85% de los incidentes informáticos no son consecuencias de una vulnerabilidad en un sistema, sino de un error humano. De la otra parte de la gestión de crisis, es muy importante que las empresas sepan que la crisis de ciberseguridad afecta al negocio. Y en un comité de crisis tienen que intervenir todas las áreas del negocio, porque a todas las impacta en algún punto. Pero si no hay una costura transversal y se sigue pensando que la ciberseguridad es un problema de TI, esto no va a pasar. Estamos en un error. También platícanos un poquito de cómo influye el liderazgo también de las empresas justamente en toda esta cultura y en esta operación. Las empresas un poco, sobre todo hay algunas industrias que son muy competitivas y que se miran mucho qué están haciendo mutuamente. Entonces, la primera que desarrolla o implementa alguna tecnología novedosa, todo el resto la quieren también. Entonces,
un poco el hecho de implementar y las empresas que sean más disruptivas y se animen a implementar nuevas plataformas, creo que van a marcar y pavimentar el camino para que otras también se animen, porque si él lo hace, yo también lo quiero hacer y yo también me animo porque él ya probó. Y platícanos también un poquito de qué es lo que está haciendo CFU en temas de justamente de ciberseguridad. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en día? Nosotros somos una consultora de ciberseguridad que tiene un approach distinto al tradicional. ¿Por qué? Porque la mayoría de los CEOs de las consultoras de ciberseguridad son técnicos y yo soy abogado. Entonces tengo una visión distinta de negocio. Entonces nuestro foco está en 3 grandes eslabones que para mí son los que más afectan al negocio. Primero es la estrategia de seguridad. Y la estrategia de seguridad implica de que muchas empresas pecan en salir a contratar e implementar cosas que quizás no necesitan. La segunda vertical es el cambio cultural en ciberseguridad. De esta premisa que hablábamos antes de que el factor humano es muy importante, nosotros nos dedicamos a generar conciencia, cultura y entrenamiento en la gente para que sepa identificar y reaccionar ante estos riesgos y sepa cómo usar las plataformas de manera segura. Y la última pata es la gestión de crisis, entendiendo de que la gestión de crisis no es solamente operativa, sino también legal y reputacional. Porque del único daño o perjuicio, que no importa qué tan profundo el bolsillo sea, te va a salvar, es del reputacional. También eso es muy importante. Y platícanos un poquito también de cómo es este acompañamiento que tiene CFU para cada una de las empresas con las que trabajan. Y también qué tan importante es esta cultura de educarnos en temas de ciberseguridad e inteligencia artificial. Voy a empezar por la última y te voy a decir que desde que todos nos digitalizamos, por las buenas o por las malas, más temprano o más tarde, quizás en 2020, en pandemia, cuando no nos quedó otra oportunidad, migramos toda la operación al entorno digital y nosotros no estábamos preparados para eso, porque nadie nos educó, en el colegio no nos enseñaron. Cuando empezamos a usar una nueva red social no pensamos cuáles son los riesgos asociados. Entonces, tenemos que entender que Internet no es un parque de diversiones y que tiene un lado B y que tiene un riesgo asociado y que todo lo que puede ser usado de buena manera también puede ser usado de mala manera. Claro. El acompañamiento que nosotros damos es básicamente el de estratégico. Y para nosotros estratégico no es una palabra como holístico que se usa en marketing, sino que tiene que ver con determinar qué necesitas vos, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad no es un proyecto. Analizar el riesgo de negocio, entender qué es importante, entender qué presupuesto tienen y en base a eso hacer lo mejor que pueden. Porque hoy el mercado, la sociedad y los reguladores no te juzgan por si te pasó o no te pasó. Claro. Te juzgan por qué también podés demostrar que habías hecho lo que era posible para vos para evitar que te suceda o para que cuando te sucedió te recuperes rápidamente. Totalmente, Jorge. Y me encantaría cerrar esta conversación con que le dieras algún mensaje final justamente a nuestra audiencia, a estos líderes que están también detrás de las empresas, de cómo reaccionar frente a un caso de ciberataque o cómo prevenirnos también. Sin dudas. Si algo yo les puedo compartir es que no podemos prevenir aquello que sentimos que no nos va a suceder. Con lo cual el paso número 1 es sentir que nos va a pasar. Y tenemos que asumir de que la pregunta ya no es si nos va o no nos va a pasar, sino que la pregunta es cuándo. Y en base a eso, y a lo que conversábamos recién, de que ya no se te juzga por si te pasó o no, vamos a tener que poder generar evidencia de que actuamos diligentemente para prevenir en la medida de lo que nos daban nuestras capacidades, no las de otras. No hay que medirnos, no hay que compararnos. Esto, como en todos, cada empresa es un mundo con un presupuesto, con un negocio, y la ciberseguridad se tiene que adaptar al negocio y no el negocio a la ciberseguridad. Entonces, lo primero es eso, siéntanse en riesgo, sean estratégicos, no contraten cosas al tuntum para completar huecos, para pasar auditorías. ¿Por qué? Porque al final esos proyectos se caen rápidamente y no son sostenibles a largo plazo. Y como yo dije, la ciberseguridad no es un proyecto, es un proceso que tiene inicio y no tiene final. Y el último punto que les voy a decir es que se pueden llenar de toda la tecnología que haya, de todas las IA que quieran, pero si no cambian la cultura de la empresa, nada va a funcionar. Y así como nosotros somos los que desarrollamos y gestionamos las tecnologías, somos nosotros quienes tenemos que aprender a utilizarlas de manera segura. Y tenemos que entender que nuestro personal puede ser la barrera más vulnerable que tenemos, pero también puede ser una barrera de defensa adicional. Maravilloso, totalmente de acuerdo, Jorge. Pues muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, por compartirnos tu visión. También invitamos a nuestra audiencia a conocer más sobre Jorge, a conocer más sobre CFU y también a prepararse para esta tecnología que ya está aquí. Así que muchísimas gracias y seguimos en esta cobertura de este evento de NIDED. Hasta luego, Jorge, un placer. Hasta luego, muchísimas gracias.